No voltees. Relato de horror. Hace algunos años conocí a Joaquín Cárdenas. Era pescador y trabajador en una salinera en el ejido Aquiles Cerdán, en Altamira, Tamaulipas. Yo acostumbraba a ir al puente del río Barbarena a pescar y tomar cervezas, viendo a los pescadores atarrayar algunos peces y camarones. Era común que platicáramos acerca de la vida del ejido y de las historias de la gente de la región. Joaquín vivía en un lugar cercano, Morón. Era un hombre ya mayor, un tanto huraño, pero tenía una gran sabiduría y sabía muchas historias de miedo, las cuales me contó al calor de una cerveza y unas fritangas de pescado. Las historias de Joaquín comienzan cuando él era muy joven. Él ayudaba a su abuelo en una parcela familiar que tenían a unos kilómetros del pueblo. Era común que después de trabajar la tierra y cosechar algunas legumbres, juntaran leña para hacer una fogata. En aquel tiempo, las casas solían tener hornos de barro y parrillas donde se cocinaban los alimentos con el calor de la leña. El abuelo de Joaquín tenía una vieja camioneta Chevrolet que estaba deteriorada por la sal y la humedad, pero contaba con un buen motor. Utilizaba la camioneta para transportar herramientas y leña, recorriendo un largo y agreste camino lleno de polvo y hoyancos todos los días. Al caer la noche, Joaquín subía el último atado de leña a la pick-up y emprendía en el camino de vuelta. En esa noche estrellada con luna llena, los faros de la camioneta apenas iluminaban unos metros del camino, dejando el resto en total oscuridad. En cierto punto, el abuelo de Joaquín se detuvo al percatarse de que el camino estaba bloqueado por una empalizada que un propietario había colocado para cercar su parcela. La única forma de rodearla era por un camino poco transitado lleno de maleza y piedras. Incluso los caballos tenían dificultades para avanzar. A regañadientes, el abuelo tomó la decisión de seguir ese rumbo. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy en esta historia de terror? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video y estamos logrando asustarte, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. El abuelo de Joaquín iba manejando rápido por un camino, mientras Joaquín trataba de dormitar en el asiento del pasajero. De repente, la camioneta se sacudió al pasar por unos baches, lo que hizo que Joaquín se despertara sobresaltado. Al preguntarle a su abuelo qué pasaba, este le dijo que no era nada y le pidió que se agarrara. Joaquín sintió una extraña sensación de ser observado y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Al voltear a ver a su abuelo, lo vio concentrado en el camino con las manos apretando el volante. De repente, escucharon un golpe en la caja de la camioneta, lo que los hizo dudar sobre qué estaba sucediendo. El abuelo gritó con energía y fuerza, advirtiéndole a Joaquín que no se volteara. Joaquín, inmóvil, sintió un fuerte latido en el corazón al escuchar el rugido del motor acelerando. Al observar a su abuelo, notó su expresión llena de miedo, algo que nunca antes había presenciado. De repente, escucharon golpes en la parte trasera de la camioneta, pero no veían a nadie. El abuelo, con firmeza, pidió que Joaquín se volteara, sosteniéndolo por las mejillas y exigiéndole que lo mirara a él. La mente de Joaquín se nubló ante la frenética advertencia del abuelo, quien comenzó a sudar y a rezar entre dientes pidiendo ayuda divina. Joaquín escuchó de nuevo el ruido de algo golpeando la lámina de la caja. Parecía como si algo estuviera brincando dentro, pero era imposible debido a la velocidad y los brincos de la camioneta. A pesar de no querer, volteó de reojo y vio un bulto en la parte trasera de la camioneta. Algo se movía frenéticamente.
Cerró los ojos con fuerza, sin querer ver, deseando que su abuelo se detuviera y poder salir corriendo de allí. De repente, algo golpeó el medallón trasero, queriendo que volteara a ver. El abuelo, al borde de un colapso, miró con determinación a Joaquín, gritándole que no volteara y que solo lo mirara a él. El rostro del anciano reflejaba terror puro, combinado con desesperación y lágrimas. El motor de la camioneta rugía al límite, trabajosamente. Joaquín pensaba que no lograrían salir de aquel lugar. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Cerró los ojos con fuerza, comenzó a orar y a pedir perdón por todo. Un impulso le hizo recordar sus acciones. El padre pensó que iba a morir, pero en ese momento la velocidad de la camioneta disminuyó. Abrió los ojos y vio que ya estaban en el camino principal, un sendero de piedras y tierra compacta. El abuelo estaba con la cabeza recargada en el volante, respirando aliviado y sudando. Todo estaba en silencio, solo se escuchaban los grillos y las cigarras en el monte, y el zumbido del motor de la camioneta al arrancar, haciendo crujir las piedras, indicando que el camino principal lo llevaría al ejido. A lo lejos ya veían el ejido. El abuelo le dijo a su nieto: «Mira, hijo, lo que escuchaste y viste no se lo cuentes a tu madre ni a tu abuela». Con voz seria y determinada, el abuelo continuó: «Sí, abuelo». Joaquín preguntó: «¿Qué fue todo eso?». El abuelo respondió: «Eso, hijo mío, era el espectro oscuro. Si lo hubieras visto, te habría asustado mucho». Al escuchar esto, Joaquín no podía creerlo, pero el terror de su abuelo y lo que había sentido y escuchado le hizo dudar. Al llegar a casa, notó que en la caja de la camioneta no había nada. Tiempo después, llegué a la parada donde yo iba a bajar. Unos 20 minutos después, le pedí permiso a la mujer para salir y ella accedió. Antes de irme, la mujer me dijo que tuviera cuidado, ya que era peligroso andar en la calle en una noche lluviosa. Nunca se sabe quién podría querer hacerte daño. Aunque agradecí su consejo y preocupación, me pareció un poco negativo su comentario. De todas formas, me bajé sin preocuparme. Cabe mencionar que caminé 6 cuadras y nunca tuve ningún problema. Comencé a caminar apresuradamente con la intención de llegar a la ferretería de don José. Esperaría allí hasta que la lluvia disminuyera un poco y luego continuaría camino hasta mi casa. Por lo general, la ferretería estaba abierta a esa hora, pero esa noche había cerrado un poco antes debido a la lluvia. A pesar de eso, llegué y esperé unos minutos bajo una de las láminas que cubría la parte exterior de la ferretería. Fue en ese momento que escuché a alguien hablando a mi lado. Inmediatamente me giré para ver quién era. Provenía de la parada del camión. Mi intención era llegar a la ferretería de don José y esperar hasta que la lluvia amainara un poco, para luego regresar caminando a casa. Normalmente la ferretería estaba abierta a la hora en que yo pasaba por ahí, pero esa noche, debido a la lluvia, había cerrado un poco antes. De todas formas, llegué y esperé unos minutos bajo una de las láminas que cubría la parte exterior de la ferretería. Fue en ese momento que escuché a alguien hablando a mi lado, así que giré para ver quién era, pero no había nadie. El miedo empezó a recorrer mi cuerpo y antes de que me quedara paralizado, comencé a correr. Corrí algunos metros y detrás de mí alguien también lo hacía. Podía escuchar sus pisadas en los charcos de agua e incluso llegué a ver una sombra reflejada por una de las lámparas de la calle. Nunca había tenido una buena condición física, de hecho, nunca había sido muy atlético. Había estado practicando un deporte y me detuve para tomar aire. De repente escuché una voz femenina que me decía que volteara. Al escuchar esa voz, mi primera reacción fue cerrar los ojos y flexionar mis rodillas, quedándome en posición de defensa, esperando algún golpe o ataque, pero no ocurrió absolutamente nada. Abrí los ojos y muy despacio dirigí la mirada hacia un costado, como esperando ver a alguien, pero una vez más, no había nadie.
No sé si fue por el miedo o mi distracción, pero en lugar de caminar por donde siempre lo hacía, caminé por uno de los andadores que conectan dos unidades habitacionales. Para los que no saben de lo que hablo, estos andadores son pasillos muy largos con balsas muy altas y tienen la particularidad de tener un transformador de luz justo en medio de la mitad de ellos. Cuando me di cuenta de mi error y estaba muy cerca del transformador, regresar implicaba que podía encontrarme con aquello que me había seguido. Con lo cual, decidí seguir caminando como iba hasta que de pronto escuché un ruido muy cerca. Era un ruido muy extraño. Era de nuevo el espectro oscuro. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan las historias de terror, este es el lugar perfecto para ti. Aquí podrás encontrar más contenido relacionado con el terror y también interactuar con personas que comparten tu pasión por estos relatos. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir, démelo saber a través de los comentarios y del enlace que está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.